cuál es tu visión de aquel momento en el cual Alberto Fernández estuvo en la pandemia, erigido como una suerte de gran padre del país. En ese momento vos estudiaste el uso que hizo en Instagram y lo contrastaste con el de Mauricio Macri. ¿Cómo fue ese trabajo que realizaste y qué conclusiones sacaste? Bueno, en principio Alberto Fernández tuvo una presidencia marcada por la pandemia. A los 3 meses de haber asumido se declaró la emergencia sanitaria y eso obviamente cambió los modos de comunicación presidencial que estuvieron en ese inicio precario de gobierno, y también tuvo ciertas rupturas con respecto a los anteriores gobiernos. Y en ese sentido, ahí se instala, producto de esta crisis sanitaria, un rol central de la conferencia de prensa que guiaba la actitud y las prácticas sociales que teníamos todos y todas las argentinas. Entonces, desde ese momento adquiere otro ecosistema mediático el gobierno de Alberto, en ese momento pleno de pandemia, en el cual por primera vez la mediatización de la política empieza a estar regida no solo por esas lógicas políticas o por esas lógicas mediáticas, sino también por lógicas sanitarias, como por ejemplo el armar acontecimientos como las conferencias de prensa, teniendo en cuenta cuántas personas participaban, entre la distancia entre las personas, etc. Entonces, eso va a generar un tipo de comunicación presidencial propia de ese marco sanitario. En ese contexto, Alberto Fernández se ha caracterizado por un uso muy activo de X, en detrimento de las otras redes sociales, algo similar en ese sentido de la periodicidad y de la actividad a lo que realiza hoy Javier Milei, que también ha elegido esta red social como de su preferencia. Y en ese sentido, Alberto Fernández utilizaba también Instagram, además de X Twitter, pero se caracterizaba por repostear contenidos de otros funcionarios siempre afines o de medios con una posición parecida a la propia, ¿no? Entonces siempre se caracterizó durante ese periodo de pandemia por bajarle el tono al conflicto, por mostrarse conciliador, ¿no? Recordemos esas conferencias de prensa en las que aparecía con líderes opositores en pantalla, y en sus redes también se mostraba esta confrontación mitigada, y eso es uno de los resultados de la investigación que llevé a cabo en el marco del CONICET en donde trabajo. Y en contraste con lo que empezó a suceder en ese momento, con el surgimiento de una oposición en el marco de ese periodo de pandemia y también de pospandemia, en los últimos 2 años de la presidencia de Alberto, en la que empiezan a surgir ciertas voces disidentes con respecto a las acciones gubernamentales. Una de ellas fue la de Mauricio Macri, quien a través de las redes empieza a tener una posición mucho más críptica de apoyar movilizaciones en el espacio público que recordemos que en ese momento estaban prohibidas por las cuestiones sanitarias. Entonces ahí se ven como 2 modos muy diferentes de comunicar, que por supuesto están marcados también por las diferencias en el rol que ocupaban cada uno de ellos y también atravesadas por la pandemia, ¿no? ¿Cuántos meses te tocó analizar para ese trabajo o decidiste analizar para ese trabajo? Se analizaron los posteos de Alberto Fernández en X y Twitter durante 3 meses de 2020, durante 3 meses de 2021 y después 3 meses de fines de 2022, como para hacer un contraste de alguno de los cambios en el periodo de inicio de la pandemia, en el periodo de transición a la pospandemia y luego ya acercándonos a la campaña presidencial de 2023. Claro. ¿Y en qué notaste el contraste de esta última parte de 2023? Durante ese periodo que nos lleva a la campaña de 2023 se empieza a ver
que aparecen en las redes de Alberto Fernández ciertos contenidos vinculados a actividades de la vida privada o ciertos contenidos más polémicos y confrontativos con los históricos opositores, como Macri, o después como Javier Milei, que habían estado ausentes durante el periodo de la pandemia, que además coincidió con el periodo de más alta imagen del presidente de ese momento. Claro, claro. Sí, un momento donde él intentó revalorizarse en cuanto a los otros políticos y de alguna manera azuzar el discurso de lo que podría ser la vuelta del macrismo al gobierno. Una idea que luego empezó a caer porque la estrategia de la campaña le recomendaban no aparecer. Es decir, que fue justo ese momento previo a la campaña y luego en la campaña fue silenciado por la estrategia. Exactamente, y se ve también esa transición en ese momento en el cual no estaba decidido si iba a presentarse o no a la reelección, ¿no? En ese momento todavía no se había bajado de esa candidatura, ¿no? Claro.